Sean bienvenidos a la primera presentación del último tema de la materia de Economía y Administración 1 que se basa en las sociedades mercantiles. Para comenzar, debo decir que una sociedad mercantil se refiere a una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Existen varios tipos de sociedades. A nosotros nos toca explicar la sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo la razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. En Venezuela y en la mayoría de los países latinoamericanos se caracterizan por el régimen especial de responsabilidad de los socios, quienes responden solidaria y limitadamente por las obligaciones de la compañía. La compañía en nombre colectivo debe girar bajo una razón social que se integra con el nombre de los socios, salvo que se integre una compañía sucesora de otra que se presenta con ese carácter. La administración corresponde a los socios. En este orden de ideas se presume que los socios, particularmente los que se encuentran en la razón social, están autorizados para obrar en nombre de la compañía y para obligarla frente a terceros. En el acto constitutivo de la compañía, los socios pueden delegar la administración en uno o alguno de ellos para que la ejerzan conjunta o separadamente. Sin embargo, las limitaciones que establezcan las facultades de los socios y administradores no tienen efecto con respecto a terceros. Las características de la sociedad en nombre colectivo. La razón social. La razón social se compone de los nombres de todos los socios, de algunos de ellos o de uno solo, empleados para designar la sociedad como un ser jurídico distinto de sus componentes. Cuando la razón social no figuran los nombres de los socios, a los demás se les designa con la rúbrica y compañía, no dejando por eso de tener las mismas obligaciones e iguales derechos que los socios cuyos nombres figuran en la razón social. Un ejemplo claro está que una compañía que tenga 3 socios, Mota, Olivares y Coronado, puede adoptar como razón social cualquiera de las siguientes maneras: Mota, Olivares y Coronado, podría ser Mota y compañía, Olivares y compañía, entre otros. También otra característica es la responsabilidad ilimitada. En toda sociedad en nombre colectivo, los socios deben estar obligados a las deudas sociales con todos sus bienes personal e indefinidamente. Sin embargo, los socios entre sí pueden convenir que uno o varios de ellos en sus relaciones con los demás coasociados no estará obligado sino hasta la concurrencia de su aporte o de cierta suma. La solidaridad. Además de estar obligados los socios en toda sociedad en nombre colectivo con todos sus bienes, es necesario que exista una solidaridad en sus obligaciones con respecto a las deudas de la sociedad, aunque los nombres no figuren en la razón social. Calidad de comerciante. Como resultado de la obligación personal indefinida y solidaria a que están ligados los miembros de una sociedad en nombre colectivo, estos se encuentran en la misma situación como si ejerciera cada uno el comercio por su propia cuenta y por lo tanto adquieren una calidad de comerciantes y están sometidos a las mismas obligaciones inertes a las personas que ejercen en el comercio. De ahí resultan ciertas consecuencias, como por ejemplo, cada socio debe tener la misma capacidad necesaria para ejercer el comercio individualmente. Cada uno de los socios debe publicar su contrato familiar en forma en la que está obligado todo el mundo que ejerce el comercio. O sea, de modo siguiente: si celebra su contrato matrimonial siendo socio, se enviará un extracto de dicho contrato a las secretarias y notarias señaladas por el artículo 872 del Código de Procedimiento Civil. Si por el contrario el matrimonio ha sido contraído desde antes de ser socio, se publicará en la forma ya mencionada si su régimen matrimonial es total o de separación de bienes. En caso de quiebra, la sociedad se efectuará también en pleno derecho individualmente sobre todos los socios. Prohibiciones a los socios. Existen varias prohibiciones a los socios. Los socios de una compañía en nombre colectivo tienen legalmente prohibido tomar interés o participar en otra compañía en nombre colectivo que desarrolle el mismo objeto social, a menos que cuente para ello con el consentimiento expreso de los demás socios. Asimismo, les está prohibido llevar a cabo por cuenta propia o ajena negocios de la misma clase a los que desarrolla la sociedad. En caso de que un socio incurra a una conducta prohibida, la compañía, dentro de los 3 meses siguientes de la fecha en que tenga consentimiento del hecho, podrá a su elección apropiarse de las operaciones o reclamar el resarcimiento de los prejuicios que le haya causado. Los aportes sociales. Los aportes de los socios pueden hacerse en dinero o en especie. Los aportes de las compañías en nombre colectivo deben desembolsarse o entregarse
en forma y oportunidad que el efecto establezcan los socios en el contrato de sociedad. El capital de este tipo de societario se divide en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. No pueden incorporarse en títulos negociables. Luego vamos con el registro de la Constitución. El registro de las compañías en nombre colectivo deberán tramitarlo los socios personalmente por medio apoderado dentro de los 15 días siguientes de la fecha de celebración de su contrato de compañía. Para este efecto deben presentarse un extracto de sociedad firmado por los socios solidarios al juez de comercio o al registrador mercantil de la jurisdicción, funcionario que, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales, ordenará su registro y publicación. El extracto de contrato de sociedad deberá contener como mínimo los nombres de los socios, su domicilio, el monto del aporte, la forma de pago de los aportes, la firma o razón social de la compañía o el objeto de la compañía, el nombre de los socios que ejercerán la administración, etc. Su procedimiento se inicia con el otorgamiento del contrato, bien o por documento público o por privado. Luego se registrará en el tribunal un extracto de dicho contrato. Si en la jurisdicción del tribunal no se publicará periódicamente, la publicación se hará por carteles fijados en los lugares más públicos del domicilio social. Constitución de las sociedades de personas. Condiciones de fondo. En toda sociedad, por ser un contrato que no se limita al interés de las partes que la integran, sino que se extiende al de los terceros a formar negocios con ella, su constitución está subordinada a condiciones de fondo y a condiciones de forma. Las de forma son la redacción de un acto escrito y cierta formalidad de publicidad. Actos escritos. Las compañías en nombre colectivo deben comprobarse con escrituras públicas o con documentos bajo firma privada. El acto constitutivo. El acto constitutivo de las sociedades recibe el nombre de estatutos y más comúnmente cuando se trata de sociedades por acciones. Los socios pueden escoger para la redacción del acto la forma notarial o bajo firma privada. Cuando los estatus comprenden cláusulas equivocadas, corresponden a los jueces del fondo interpretar soberanamente las convicciones de las partes y esa interpretación escapa al control de la Corte ocasional. En las relaciones de los socios entre sí, el contrato de sociedad puede ser probado por la confesión o por el juramento y la prueba testimonial. Es recibible si existe un principio de prueba por escrito o se está en la imposibilidad de obtenerse una prueba escrita del contrato. Las modificaciones del contrato de sociedad pueden ser probadas en las relaciones de los socios entre sí por todos los medios de prueba y según la jurisprudencia francesa, aunque las modificaciones resulten de simples adecuados verbales. Menciones que debe contener el acto de sociedad. La ley no indica expresamente las menciones que debe contener el acto de sociedad, pero como el Código de Comercio establece las menciones que debe contener los extractos, queda sobreentendido que tales enunciados son aplicables al acto de sociedad mismo, el cual debe contener, además de todo lo que sirva para la mejor expresión de los convenios de las partes dentro de la naturaleza del contrato social. Además de las firmas de las partes, todo contrato de sociedad debe contener su clasificación legal, determinar si es sociedad en nombre colectivo o en comandita por acciones, y si el acto no determina la clase de sociedad, se sobreentiende que se trata de una sociedad en nombre colectivo, la cual es de derecho común en el comercio. Otra es la razón social, el domicilio social, el capital social con las cifras de los aportes, los nombres de los socios, la duración de la sociedad, los nombres de los socios autorizados para gestionar, administrar y para firmar para la sociedad, así como sus poderes y la parte de cada socio en los beneficios y en las pérdidas. Las siguientes menciones, cuando no figuran en el acto constitutivo de la sociedad, son suplidas por la ley. La duración de la sociedad, los poderes de los gerentes y la participación de los socios en los beneficios y las pérdidas. Publicidad. Dentro del mes, a partir de la fecha del acto constitutivo de la sociedad, se deben observar las formalidades de publicidad siguiente. Primero, el depósito en las secretarías del Juzgado de Paz y de Tribunal de Comercio del lugar en la que la sociedad se establezca de un original del acto constitutivo. Segundo, la publicidad en uno de los periódicos del lugar, si los hubiere o si no, en uno del lugar más inmediato. Tercero,
La inserción de los extractos será comprobada con un ejemplar del periódico certificado por el impresor, legalizado por el presidente del ayuntamiento y registrado dentro de 3 meses a contar de su fecha. Enunciaciones del extracto. El extracto debe contener los nombres de los socios no comandatarios, la razón social, el domicilio social, la designación de los socios autorizados para gestionar, administrar y firmar por la sociedad, el monto del capital social, la época en la que la sociedad comenzará y aquella en la que deba terminar, la fecha del depósito hecho en las secretarías del Juzgado de Paz y del Tribunal de Comercio. Firma del extracto. El extracto de los actos depositados, si son instrumentos públicos, deberán ser firmados por el notario que los instrumentó, si son actos bajo firma privada, por los socios en nombre colectivo. Funcionamiento de las sociedades en nombre colectivo. La gerencia. Toda sociedad debe tener uno o varios gerentes que se encarguen de dirigir o administrar los negocios sociales, designados por un acto constitutivo o por un acuerdo posterior. Cualquiera de los socios, por lo regular, está capacitado para asumir dicha gerencia. Los gerentes designados mediante el acto constitutivo son denominados gerentes estatuarios. El gerente estatuario no puede ser revocado sin causa legítima durante el periodo que dure la sociedad. Estas causas legítimas son aquellas que pueden poner en riesgo los intereses de la sociedad, tales como la malversación de los fondos, carencias físicas e intelectuales que lleven por buen camino los negocios sociales, entre otros. Gerente no estatuario. Cuando en los estatus de la sociedad en nombre colectivo no se ha designado uno o varios gerentes, todos los socios tienen el derecho de llevar a cabo las operaciones para el buen funcionamiento de dicha sociedad. Sin embargo, los demás socios también tienen el derecho de oponerse a cualquier actividad proyectada antes de ser ejecutada. Renuncia del gerente. El gerente que es designado mediante el acto constitutivo no puede renunciar a menos que sea por motivos de gravedad y que justifique el porqué de su separación de la gerencia de la sociedad. Poderes de los gerentes en nombre colectivo. Principalmente ellos pueden hacer, como bien lo vemos acá en las diapositivas, comprar por las vías amigables o judiciales a los deudores de la sociedad y pagar las deudas de estas, obtener el arrendamiento de los locales necesarios para el establecimiento social o dar arrendamiento a aquellos que estén destinados para este fin, firmar arreglos de cuentas, recibos de pagos, garantías, la expedición, el endoso, la aceptación de la letra de cambio, pagarés, cheques, pólizas de seguro relacionados con el negocio de que es objeto la sociedad, por supuesto, actuar en justicia en nombre de la sociedad, ya sea esta demandada o demandante. ¿Ok? El gerente puede también emplear particulares o despedir a subalternos, así como también fijarles sus sueldos y hacer las reparaciones de los locales o establecimientos comerciales, siempre que no tengan el carácter de innovaciones que no sean necesarias para la realización del objeto y el buen funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, también se admite que el gerente no puede, por considerarse actos de disposición, lo siguiente, que también se los coloqué en las diapositivas: formar una nueva sociedad con un tercero o proceder a la función de la sociedad con otra ya existente, efectuar donaciones o liberaciones fuera del uso del comercio, pactar transacciones no relativas al comercio o a la industria de la sociedad, tomar sumas o préstamos fuera de lo concurrente o fuera de lo que corrientemente se usa para el movimiento de la empresa, poner en su lugar
otra persona para que desempeñe como gerente de todas las operaciones de la administración de la sociedad, aunque él puede para varias operaciones determinadas designar un mandatario especial. Acciones de los acreedores sociales. Tenemos la responsabilidad de los socios en nombre colectivo y beneficios y pérdidas. En la responsabilidad de los socios en nombre colectivo, los socios en nombre colectivo son personal y solidariamente responsables de las deudas de la sociedad. Esta situación jurídica permite en principio que los acreedores puedan perseguir a cualquiera de los socios en cobro de la deuda, ya sean gerentes o no de la sociedad. Cuando hablamos de beneficios y pérdidas, sabemos que en toda sociedad van a existir beneficios y pérdidas. ¿Ok? Por eso se ha establecido en toda sociedad que al finalizar el periodo de duración de la sociedad se debe hacer un inventario final, para así poder distribuirse los beneficios aportados durante ese periodo de la sociedad. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su atención.